96.5. 9:10, señores. Vamos a conversar con el director de presupuesto, Luis Reyes, que es viceministro de Hacienda y director general de presupuesto. Y él ha venido acompañado de la asesora de la Dirección General de Presupuesto, Mercedes Carrasco, que también está en la mesa con nosotros, y de Bernardo Núñez, el encargado de Relaciones Públicas. Así es que estamos con el director de presupuesto y parte de su equipo para hablar del tema del presupuesto general de la nación. Nosotros hemos estado conversando con varias personalidades. Estuvo Andy Dajuar con nosotros, más recientemente Iván Rodríguez, el presidente de la Comisión Económica del PRD, y él hacía algunos señalamientos para explicar de dónde podrían conseguirse algunos recursos. Modificarse las partidas. Para modificar las partidas con el mismo presupuesto que está planteando el gobierno. Entre esos capítulos está el de los compromisos con el Banco Central de la República Dominicana, que él cree que esa partida puede ser reducida sin crear mayores inconvenientes, pero también hablaba de la base de cálculo del presupuesto. Si mal no recuerdo, este presupuesto está calculado con la base de 1991 y él dice que debió ser con la del 2007, entonces con la del 2007 habían unas diferencias ahí importantes. También habló de los presupuestos no ejecutados. Mencionó específicamente el Ministerio de Turismo. Dice que por ahí se consiguen muchos millones de instituciones que no ejecutan el presupuesto que se les ha dado hasta ahora. Economía, planificación y desarrollo. Sí, y los ingresos extraordinarios. Que así como este año hubo ingresos extraordinarios, dice él que hay manera de hacer un estimado de ingresos extraordinarios para el año próximo y así poder complacer demandas de la justicia y otras instituciones. Bueno, señores, primero buenos días. Gracias por permitirme la oportunidad de exponerle a ustedes y al público que los escucha, que prácticamente casi todo el pueblo dominicano, los aspectos relativos al proyecto de presupuesto del año 2015. Yo creo que es una obligación de un director de presupuesto y en particular de esta administración de gobierno, dentro de lo que nos caracteriza, de ser abierto al público, de rendir cuenta. Por tanto, nosotros deberíamos de venir a un programa como este y ponernos a disposición de ustedes y a disposición del público, exponer nuestro punto de vista. Primero, el tema relativo al Banco Central. Miren, el déficit del sector público se puede generar en 3 o 4 instituciones que tienen características distintas. Por ejemplo, ustedes tienen instituciones como el Banco Central. Eso correspondería al déficit que se genera en las instituciones financieras del Estado. El gobierno central genera déficit. Aquí se inscriben todos los ministerios, pero las instituciones autónomas como la Junta Central Electoral también puede generar déficit. Y tenemos que las empresas públicas también pueden generar déficit. Y las instituciones de la seguridad social también pueden generar déficit. Esos déficits, ninguno de ellos se recogen dentro de lo que es el déficit de gobierno central, que es básicamente el que hasta ahora se le ha presentado a la población. Y se le ha presentado a la población por un problema de una deficiencia, porque a pesar de que la ley manda a que se presente el presupuesto consolidado del Estado, que incluye los déficits o los superávit, los resultados de esas 5 instituciones distintas, hasta ahora eso no se ha hecho. Por cierto, es la primera vez que se le presenta al Congreso de la República el presupuesto consolidado de las principales instituciones. Estamos presentando el presupuesto consolidado de gobierno central, de las instituciones autónomas y descentralizadas y de las instituciones de la seguridad social. Falta incluir el déficit de los ayuntamientos y de las empresas públicas y luego sumar el del Banco Central para tener el déficit consolidado del sector público. Cuando se plantea que no se le transfieren recursos de gobierno central al Banco Central para financiar un gasto, ¿qué es lo que estamos hablando? Para que el público entienda. Lo que estamos hablando es
que aumentemos el déficit del Banco Central, porque el Banco Central es una institución deficitaria. Si el gobierno central no le transfiere recursos, ¿qué va a pasar con el balance del Banco Central? Va a ser más negativo, va a generar más déficit. ¿Y qué va a pasar cuando consolidemos el déficit del sector público? Que vamos a tener el mismo resultado. Lo único que tiene que en lugar de reflejarlo en el Banco Central, en el gobierno, lo vamos a reflejar en el Banco Central. Entonces, así no se hace una política fiscal responsable, que es lo que nosotros aspiramos a hacer. Y sobre la base de cálculo del 91, otro 2007. Argumento que parece, miren, déjeme explicarle también, porque aquí hay aspectos de cultura, yo diría relativo a los aspectos presupuestarios. Que nos pareció un poco extraño, ¿no? Porque si el Estado o el Banco Central anunció ya la variación de la base de cálculos hacia el 2007, que el presupuesto esté elaborado en base al año 1991. No, a los costos. Déjeme explicarle el procedimiento como es. Sí. La ley establece, y los reglamentos sobre la formulación del presupuesto, la responsabilidad del marco macroeconómico. ¿Qué es el marco macroeconómico para que el público entienda? El marco macroeconómico no es más que donde se define la estimación del crecimiento de la economía en términos real y en términos nominal, es decir, el crecimiento real de la economía más la meta de inflación y la tasa de cambio y otras informaciones que son relevantes para el presupuesto, para el proyecto de presupuesto del próximo año. Eso es el marco macroeconómico. ¿Quiénes hacen eso? Eso lo coordina el Ministerio de Economía y participan el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Estas tres instituciones producen un documento que se llama Marco Macroeconómico, y sobre eso, si ustedes toman el proyecto de presupuesto, van a encontrar una tabla resumen que da esta información, que ofrece esta información, que dice cuánto crecería la economía el próximo año en términos real, cuánto crecería en términos nominal, es decir, cuál sería la inflación, cuál sería la tasa de cambio que se está utilizando en la formulación del presupuesto. ¿Cuándo comienza a hacerse eso? En el mes de abril, en la primera semana del mes de abril. Porque el proceso de formulación de presupuesto es un proceso que dura meses. Ustedes ven los resultados, pero realmente el proceso de formulación de presupuesto se inicia con esas labores a principios del mes de abril. Se produce un primer documento. En julio, los reglamentos mandan a que de nuevo se reúna la comisión y revise estos parámetros. Entonces, cuando se define en julio el nuevo marco macroeconómico, con eso se establecen los techos de gasto y comienza ya a estructurarse la parte última del presupuesto. ¿Cuándo el Banco Central da a conocer esto? El Banco Central da a conocer la nueva base en el mes de agosto, posterior a esto. Pero todavía aún más. Ya estábamos tarde para incorporar los cambios que planteaba el Banco Central. Desde el punto de vista técnico, ¿de qué es lo que se trata cuando uno hace la estimación del ingreso? Uno no puede hacer una estimación del ingreso, de las recaudaciones del gobierno, a partir de que la economía va a crecer como un todo, un determinado porcentaje, digamos 9%, como se señaló en la ocasión. No, hay que coger y desglosar cuáles son los sectores que van a crecer, que van a aportar a ese crecimiento. Porque ¿qué pasaría si en la nueva base de cálculo, como ocurre real y efectivamente, tenemos una situación? La incidencia del sector construcción pasa, digamos, de un 3 o un 4% a tener un peso de un 10% en la nueva base. Pero ¿sabe sobre qué base? Sobre la base de incorporar el sector informal de la construcción. Y el sector informal de la construcción aporta nuevas recaudaciones adicionales. En este desorden no debería aportar. No aporta. Entonces, el problema no es la nueva base. El problema es si los sectores que están considerados en la nueva base, con sus respectivas ponderaciones, aportan más recaudaciones o no aportan más recaudaciones al gobierno. De hecho, podríamos tener un PIB más grande y desde el punto de vista de las recaudaciones del gobierno, que las recaudaciones del gobierno sean iguales, por lo menos, iguales, exactamente iguales, porque las actividades que se están incorporando no aportan ninguna recaudación adicional al gobierno. ¿Qué pasa si lo que está aumentando es el crecimiento del sector agropecuario? ¿Cuánto aporta el sector agropecuario en términos de recaudaciones? Prácticamente nada, porque está exento, Espera, está exento. Explique eso. No es que está exento, Okay. son exenciones. Entonces,
Como ustedes ven, los problemas que hay en términos técnicos, en términos metodológicos, requieren análisis mucho más profundo, más exhaustivo, que obviamente en una situación como la que nosotros tenemos, que estamos sometidos a fecha fatal para la entrega del presupuesto, no daban lugar a abrir ese tipo de discusión, porque entre la fecha en que el Banco Central hace la publicación y la fecha que nosotros tenemos para presentar el presupuesto, dadas estas consideraciones técnicas que he hecho, es imposible prácticamente que nosotros entráramos en ese tipo de consideraciones. Pero aún reconociendo eso que usted acaba de decir, entonces él sobre esa misma base hacía unos cálculos y hablaba ahí de unos excedentes que estaban planteados en esto, ¿no? En el presupuesto no ejecutado. No ejecutado. Qué bueno que me hicieron la pregunta. Los ingresos extraordinarios. Los ingresos extraordinarios. De la tabacalera, inclusive. Sí. Déjeme contarle esto. Ahí hay cosas que yo creo que ha sido útil venir aquí esto, porque también yo creo que va a ayudar al público a entender el contexto en el cual se formula un presupuesto. No sabe de eso, eso es técnico. Yo sé, no, son pero cosas, ayuda, pero bueno que lo plantearan. No, yo creo que la comida no suba ahí el peso. Pero yo creo que un programa como ustedes. Hay mucha gente interesada. Señor director, al público sí le interesa saber si realmente hay una institución que no ejecutó el presupuesto completo este año. Ellos se preguntan, ¿y por qué de ahí no se saca dinero para los jueces, por ejemplo? Claro. Eso se entiende. O para los hospitales. Claro, para los hospitales. Sí. Miren, déjenme decirle algo. Lo primero es que la decisión de que una institución ejecute la totalidad o no de su presupuesto depende de diversas circunstancias. ¿Qué ha pasado? Primero, permítame explicar, volver atrás, cómo se ejecuta el presupuesto. El presupuesto se ejecuta sobre la base de cuotas. La Dirección General de Presupuesto hace una programación trimestral, le dice dentro del techo de gasto que establece el Congreso, la Dirección General de Presupuesto establece una programación trimestral. Y dentro de esa programación trimestral le dice a cada una de las instituciones, mire, mensualmente usted va a ejecutar este monto. Pero ¿qué dice la ley de presupuesto? La ley de presupuesto dice que la apropiación, el crédito presupuestario que le otorga el Congreso a cada una de las instituciones será ejecutable siempre que existan los ingresos disponibles para la ejecución. ¿De acuerdo? Está subordinado a eso. Y es una responsabilidad de la Dirección de Presupuesto asegurar que eso sea así para el cumplimiento de las metas fiscales. Eso es un hecho que aquí tradicionalmente nunca se respetó. ¿De acuerdo? Nunca se respetó. Nosotros hemos cumplido todas las metas trimestrales que nos hemos establecido. Absolutamente todas las metas trimestrales. Le digo algo, porque subordinamos, perdóneme, no hemos pegado al cumplimiento de la institucionalidad, a lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que el gasto será ejecutable si hay los ingresos disponibles. Yo conozco gente que se dedican a hacer lobby, yo no sé en esa gestión suya, que se dedicaban a hacer lobby en presupuestos para conseguirle las asignaciones a los funcionarios. Don Luis. A base de dar cual. Don Luis. Oye lo que yo estoy diciendo. Perdóneme, uno de los avances institucionales más importantes. Bueno, José. Yo conozco gente que hacen lobby. Yo no sé José, míreme, perdóneme. No, déjenme explicarle por qué. Dando cuarto en presupuesto para que a los funcionarios le asignen las partidas. Miren cómo, miren. Y lo puedo demostrar. Uno de los cambios institucionales más importantes que han tenido lugar durante esta administración de gobierno es precisamente ese que usted está señalando. ¿Qué fue lo que hicimos? Anteriormente el presupuesto, el gasto de las instituciones se aprobaba gasto a gasto, uno a uno. Entonces el poder discrecional que tenía presupuesto era enorme para permitirle la ejecución. Lo que hemos hecho es que hemos tomado, y en lugar del director de presupuesto tomar la decisión de cuáles partidas de gasto va a pagar, otorgarle una cuota y que sea el incumbente que distribuya, que decida a quién le paga. De manera tal que el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, no interviene en el proceso luego que pone la cuota. Obviamente la cuota la pone en función de los ingresos disponibles. Si los ingresos disponibles no permiten que yo le otorgue conforme al techo de gasto que le ha establecido el Congreso esa institución no puede ejecutar. Entonces no es un problema solamente de que se le impute al incumbente si él realmente ejecutó un 40, un 50%. Primero hay que preguntarle a la Dirección de Presupuesto si había las condiciones financieras para permitirle que él ejecutara.
Y ahí se entra en un proceso de priorización del gasto. ¿Basado en qué? Basado en los objetivos prioritarios de esta administración de gobierno. Ahí comienza a asignarse el gasto. ¿Por qué? Porque si hay otro cambio institucional importante que nosotros hemos tratado de alinear los objetivos fundamentales de esta administración de gobierno con la asignación de recursos. Claro, Don Luis, ¿A cuáles instituciones del Estado se le ha dado el 100% del presupuesto y cuáles son las prioridades que se tienen en la asignación de presupuesto? Con mucho gusto. Por ejemplo, usted puede tener la seguridad que el cumplimiento del presupuesto del Ministerio de Educación, particularmente lo que tiene que ver con el 4% del Producto Interno Bruto asignado a la educación preuniversitaria, es uno de las prioridades, es quizá la principal prioridad del gobierno. Y pueden ocurrir rezagos en la ejecución, pero en términos de la cuota que se le asigna, siempre se asigna con el propósito de que se cumpla el 100% de la ejecución. Es el mandato que tiene el director de presupuesto. ¿Solamente educación? No, hay más. ¿Qué otras? Todo lo que son programas priorizados del gobierno. Por ejemplo, la incorporación de personas al Seguro Nacional de Salud, al régimen contributivo del Seguro de Salud. Eso es otro de las acciones de gobierno, de las políticas de gobierno priorizadas. El programa Solidaridad es también priorizada. Hay algunas obras también que tienen carácter prioritario, como es, por ejemplo, ahorita mencionaban el tema de salud, pero hay que mencionar que el gobierno, por ejemplo, ejecuta la reparación de 5 o 6 de los hospitales más importantes del país, como son el Darío Contreras, el Cabral Ibáez de Santiago, el hospital de Herrera, Marcelino Vélez de Herrera, también tiene el Luis Eduardo Aybar, y el próximo año tienen previsto que va a iniciar la reconstrucción del hospital de San Francisco de Macorís. Todo eso está consignado en el presente. No tienen... No recuerdo exactamente, hay otros que son menores, pero por lo menos estos que son mayores, que son hospitales. Es regional, el Jaime Mota. Estos están contemplados en el presupuesto y tienen asignación. Y cuando hablamos de cuotas, se prioriza la asignación de recursos a estas instituciones. Hay más programas también, como el 911, todo el tema de seguridad ciudadana también es un programa priorizado. Y hay otras cosas. Y las MIPYMES también. Tienen caso, perdóname, de la microempresa, no solamente la MIPYME, el apoyo a los sectores productivos, en lo que tiene que ver agricultura, la microempresa que tiene 300 millones que se otorgan a través de una fundación que tiene el Banco de Reserva, que maneja esos recursos consistentemente todos los años. Si usted revisa el presupuesto 2013, 2014, 2015, esas instituciones tienen, por ejemplo, en el caso de esta última, 300 millones de pesos. En el caso de Promipyme, tiene 500 millones que comenzamos en el 2013, subió a 1.000 millones en el 2014, en el 2015 tiene 500 millones. El Banco Agrícola tiene 1.000 millones todos los años. ¿Qué otra institución tiene? El FEDA tiene 1.000 millones todos los años. Entonces eso es, yo creo que es ser consistente con lo que nosotros prometimos en el programa de gobierno y sobre todo, repito, con las obras con las políticas priorizadas por esta administración. Don Luis Reyes, director general de presupuesto y viceministro de Hacienda. Mire, como usted sabe, la ley 112, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, establece en su artículo 36 el mandato de que el gobierno convoque a todos los sectores de la sociedad para la firma de un pacto fiscal y otorga un plazo de 3 años para establecer ese pacto fiscal. Si la ley entra en vigencia en enero del 12, ese plazo de 3 años se vence en enero del 15. Pero además, el presidente Danilo Medina, en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 2012, dijo que su gobierno estaría fundamentándose en la elaboración de un pacto fiscal y de un pacto eléctrico. No han llegado ninguno de los dos. Mi pregunta, ¿por qué no se aprovechó el presupuesto del 2015, ni el 2014, ni el 2013 para, antes de introducir el presupuesto, conocerse sobre el pacto fiscal? Porque el 16 no se va a poder hacer con la sociedad en medio de una campaña electoral. Mire, lo primero que yo quiero manifestar lo siguiente, en términos personales, quienes habla es una persona que cree que la sociedad dominicana ineludiblemente tendrá que ir a un pacto fiscal en el mediano plazo. Más temprano que tarde. No, más temprano que tarde. Yo le aseguro a usted que entre 2016 y 2017 nosotros estaremos sentados en la discusión de un pacto fiscal. Decir lo contrario sería
no actuar con responsabilidad frente a la sociedad. No antes de que termine este gobierno. Por lo siguiente, déjeme decirle por qué. ¿Qué es lo que pasa con el problema del pacto fiscal? Yo quisiera que me permitieran unos minutos, luego de esta explicación, para darle a conocer algunas características de la estructura del presupuesto dominicano y entonces ustedes puedan comprender mejor mi posición sobre esto. Miren, el pacto fiscal tiene que tener necesariamente dos componentes. Tiene que tener un componente de mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto porque ese componente es el que le daría legitimidad a los gobiernos para poder pedirle a la sociedad dominicana que permita una reforma fiscal más amplia. Claramente, los gobiernos y lo que puedan venir, le va a ser muy difícil satisfacer las necesidades de la población, los requerimientos de la población, con una presión tributaria de un 14%. Con una presión tributaria del 14%, ningún país ha alcanzado niveles de desarrollo. Alcanzar niveles de desarrollo primero exige tener una institucionalidad fuerte. Y tener una institucionalidad fuerte de un país de primer mundo no se hace con salario barato. Aquí podríamos pasarnos toda una mañana hablando del tema. Ese 14 es relativo, porque lo que efectivamente pagamos, no pagamos un 14. Es correcto. Pagamos un 29, pagamos un 1 de activo y un 18 de ITEVI. O sea, cuando tú lo pones en blanco y negro, no es un 14, el 14 es el promedio. Perdóname, de acuerdo. Eso me parece perfecto y es parte del tema que debe quizá de abordarse en el pacto fiscal, el problema de cómo se distribuye la carga. Pero al final, para el gobierno, lo que significa la presión tributaria no es más que lo siguiente: de cada peso de riqueza que se genera, el gobierno se apropia de 14 centavos para cubrir todas las necesidades de gobierno. Ahora yo le voy a leer lo siguiente, le voy a leer este cuadro, y le voy a decir cómo se distribuye el gasto, por ejemplo, que nosotros tenemos en el proyecto de presupuesto del año 2015. Tomen nota de esto. Público que me escucha, por favor, miren, nosotros tenemos 450.190.7 de gasto corriente en ese proyecto de presupuesto. De esos 450.190, 89.669.2 están destinados para educación en la parte de gasto corriente. En la parte de gasto de capital hay un monto adicional para completar los 119.000. ¿Cuánto representa eso de ese total de gasto corriente? 16.9%. De intereses, ¿cuánto tenemos? 88.017 millones. ¿Cuánto representa eso? 16.6%. Las remuneraciones del resto del sector público, excluyendo los poderes públicos y excluyendo lo que se paga a los maestros, ¿cuánto representa? 13.8%. Los bienes y servicios, que es básicamente los gastos operativos de la institución, pago de electricidad, telefonía, combustible, raciones alimenticias, ¿cuánto representa? 7.2%. La transferencia a los poderes públicos, la justicia, el Senado, el Congreso, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional Superior Electoral, representa, no todavía, 3.8, sin ayuntamiento, 3.8%. La transferencia corriente representan 26.1. Usted dice, ¿qué son las transferencias corrientes? Son las pensiones civiles y militares, son la transferencia a la CDE, son los subsidios sociales que tenemos, son la transferencia, perdóname, que hacemos a través de Senasa. De Senasa, ¿cuánto representa eso? 26.1. ¿Sabe cuánto representa ese total de gasto en el total del presupuesto? 85.1%. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes y al público que nos escucha, ¿qué se puede cortar de ahí? Muchísimas cosas. ¿Cuáles, por favor? Por ejemplo, el administrador del Banco de Reserva, cuando sale, le ponen $1.000.000 de pesos de pensión. Pero perdóneme, pero eso no aparece aquí. Y el 15%. El 15%. Perdóneme, nada de eso aparece aquí. Eso es en el presupuesto del Banco de Reserva. Sí, pero todos los artistas plásticos que el gobierno le da pensiones, tenemos que pagarlas nosotros. Perdóneme, una obra de ellos vale $1.000.000 de pesos. Perdóneme. ¿Cuánto representa lo que estamos hablando? José, y público que... Empiece a sumar todas esas partidas. Perdóneme, para que usted tenga una idea, José, que lo he escuchado incluso varias veces con esa intervención, esas preocupaciones. Déjeme decirle algo. Mire, en estas cosas uno tiene que diferenciar lo que son los aspectos simbólicos. Eso puede ser útil
para darle legitimidad a cualquier decisión que se adopte. Claro, mire, desde el punto de vista de los resultados de las cuentas, eso es nada. No, eso es pinus, déjeme decirle. Eso es insignificante. El gobierno eso es insignificante. No, eso es insignificante para usted y para mí. Pero para una persona que no sabe dónde va a comer al mediodía hoy, que confía en usted y en mí, llevándonos al poder, eso es significante. Perdóneme, déjeme decirle. Es insignificante para nosotros que tenemos los problemas resueltos. Pero él lo dice lo que representa el monto, es la suma. Es la suma de las partes. Pero perdóname, José. El monto es la suma de las partes. No es la importancia al problema estructural. Ciudadano, es frente al problema estructural que nosotros tenemos. Yo le voy a plantear. Que tú estás hablando de miles de millones. Una preocupación estructural y yo, como político y como comunicador, tengo una preocupación social. Pero él te ha reconocido. Yo no soporto ver que a una persona que vende un cuadro en $1.000.000 el Estado le paga. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, José, todas esas cosas pequeñitas, o ver que yo me voy para clase para clase económica y pasarle por el lado a un funcionario que yo le pago para que me sirva y va en primera, con mi cuarto. Pero mire, y eso está ahí presupuestado todo. Perdóneme, pero yo no niego, óigame, la importancia que eso puede tener frente al ciudadano. Bueno, para frente al ciudadano. Perdóneme, escúcheme, pero eso no le da sostenibilidad a las cuentas fiscales. Lo que hablamos, óigame, es de cómo esto, desde el punto de vista financiero, es sostenible en el tiempo, a través de los años. Bueno, a eso es que nos referimos. Una pregunta, tú acabas de preguntar ahora. Dame 21.000 millones de remuneración que él aumenta. Sí, ahora mismo, como no, con mucho gusto. ¿A dónde va eso? Y además Cancillería anuncia recortes de empleados y le aumentan 500 millones. No, qué bueno que me hagan. Vamos con esas puntualizaciones porque ya el tiempo no ha terminado. Yo una breve. Yo también, pero yo no he hecho ninguna. Bueno, tenemos 3 minutos ya con él. Yo quiero saber si es verdad que le pusieron 2.500 millones de pesos al pago de la carretera de Samaná en el presupuesto. Y mi pregunta es breve. Sí, ¿cómo no? 2.500 millones de pesos un año. Indiscutiblemente ya lo vamos a despedirlo porque no va a ser posible ya. No, que no va a ser posible. Nos quedan 3. Mira, ella no ha hablado de la circunvalación de Hipólito de la capital. Señor director, mi pregunta, si el alimentando enemigos como carga tributaria es muy baja para el desarrollo económico, ¿de cuánto tendría que ser la carga? No, perdónenme, primero déjeme comenzar por esta última. Sí, ahora José con gusto. Puntualización, porque tendríamos que terminar sin acabar, sí. Míreme, déjeme comenzar por esta última. ¿Cuál debe ser la carga tributaria que debería de tener la sociedad dominicana? El pacto fiscal es que debe responder eso. ¿Cuál debe ser la carga tributaria de una sociedad? Lo que la sociedad determine que quiera hacer en término institucional. Usted quiere tener seguridad ciudadana de calidad. ¿Usted piensa que con una policía pagándole 6,000 pesos vamos a tener buena seguridad ciudadana? ¿Usted piensa que nosotros vamos a tener con funcionarios públicos, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que tenemos actualmente es el tema precisamente del salario de los empleados públicos? Sí. Ayer me decía el director de Migración que tenemos empleados públicos que ganan 13,000 pesos. No hablemos de eso porque mírenme, eso es un tema terrible. Entonces luego eso se traduce en mala planificación, porque aquí usted puede tener un buen planificador estratégico ganando 40,000 pesos. No, señores, Víctor, no creamos lo de los 21,000, para que precisemos 21,400. Sí, ¿cómo no? Ahora mismo le respondo. ¿Qué es lo que tú planteabas? Bueno, que en la partida presupuestaria del 2015 hay un aumento de 21,400, 21,500 millones de pesos en remuneración económica. Me pregunto si eso es para aumentar salario a ciertos empleados públicos o si es para nuevos cargos. No. Mire, eso refleja varias cosas. Primero, ahí hay un fuerte componente del aumento de los maestros. Recuérdense que nuevas aulas requieren una gran cantidad de maestros nuevos. Ahí hay aumento salarial para los maestros también. Hay ambas cosas. ¿Y eso no está dentro del 4%? No importa, pero está recogido ahí como parte, porque ya cuando usted presenta el consolidado de todas las instituciones. Lo de la carretera. Ahora un momentito de esto. Y además de eso refleja, miren, parte de los aumentos que se hicieron a los maestros y a los médicos, porque en las estimaciones que se hicieron no fueron estimaciones precisas y hubo necesidad luego de incorporarla durante el año porque no podíamos discriminar. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, los agrónomos que estaban en el Instituto Agrario Dominicano, cuando se hizo la estimación desde el Ministerio de Agricultura, no lo incorporaron. Entonces no podíamos discriminarlo y hubo que incorporarlo y eso se está reflejando ahora. Cancillería, porque no se hizo Cancillería, perdóname, este es útil. Este es muy útil. No, pero en Cancillería el gobierno anuncia que hubo un recorte de personal y le aumentan 500 millones. Y lo hubo, y qué bueno, es bueno, repito, para rendir cuentas sobre estas cosas. Miren, la pasada gestión de la Cancillería tenía una situación de atraso
como de 2 meses y medio. Lo que hacía era que pagaba discrecionalmente a unos... Casi 3 meses mírenme, sin casi cobrar. 3 meses sin pagar. Eso es Sí. Mírenme, casi 3 meses sin pagar. Incluso nosotros nos estamos preguntando si los 500 millones serán suficientes, porque no nos dio tiempo ni siquiera, con todos los cambios que han estado ocurriendo, hacer una estimación tan precisa, tan rigurosa, como podemos hacer en otros operaba ministerios. con un déficit de 3 meses. Entonces operaba con un déficit de 3 meses. Diablo. ¿Y cómo podía operar con 3 meses? Porque lo hacía a discreción, decidía quién le pagaba. La instrucción Oye, del oye, señor esa presidente, vaina. la instrucción del presidente de la República fue que eso no ocurra más. Buena Y para aclaración. que eso no ocurriese más, había que hacer lo que se hizo, intervenirlo, y después que se interviniera, entonces determinar de cuánto era el Y lo- faltante. y los responsables- de cuánto era el Escúchame, faltante. vamos a De puntualizar cuánto lo de era la, el lo de la Los carretera. responsables No, ya, Victoria, por favor. Lo de la carretera. Lo de la carretera. No, pero ya él te respondió bien. La carretera. Mire, la carretera es un hecho que nosotros heredamos. Ahí hay cosas que ustedes deben de conocer. Usted dice, ¿por qué eso ocurre? Porque ¿Qué? Porque para que tengamos el marco. Ustedes en el presupuesto le van a destinar 2.500 No, déjeme millones de explicarle subsidios. primero, déjeme Eso es lo que explicarle quiero, primero, el marco. porque el público de subsidios, sí, así es. El subsidio, Mire. Milton. Mierda. Y a la justicia 5.000 Pero espérate, millones. vámonos con esto nada más. Para que la gente No, tenga no, una no. referencia. Es que no la va a tener, entonces no No, iba a va a entender lo que tener tú que estás volver, preguntando ni va a nada. tener que volver. Vámonos con esto, por Míreme, favor. contractualmente está establecido de que lo que se denomina técnicamente un peaje sombra. Se hace una estimación del flujo de tránsito que debe pasar por una carretera para asegurar el repago de la inversión que se hace en ella cuando se hace con financiamiento. Entonces eso tiene establecido un peaje sombra, y el resultado de ese peaje sombra es que hay que pagar una diferencia que es significativo en términos de dólares. Ahora, ¿por bueno, qué el gobierno, perdóname, no, pero es bueno porque lo paga? ¿Por qué lo paga el gobierno? Es bueno explicar por qué Eso lo no se paga. estimó antes. ¿Por qué lo paga? Pero lo paga porque eso está contratado. Es que ya, perdóneme, no Eso está solamente... es una obligación que está establecida ahí. $500 de peaje. Perdóneme, Ok, pero tú- pero eso después de los 500 pesos. Pero tú óigame, el contrataste gobierno un tiene peaje que aplicar. sombra. Óigame esto, pero se contrató un pagando- peaje sombra que lo validó Una el mafia. Congreso. Míreme, Claro. lo validó Es el una mafia Congreso. asquerosa. Usted votó por ese peaje Míreme, fondo, perdóneme. para después preguntarse, Yo- claro. eso- no, señor, Una no, mafia señor. asquerosa del No, pueblo señor, eso fue dominicano. antes del 2010. Usted Son vota un por grupo eso No, ahí. estúpido. señor, eso fue antes del Ah, 2010. bueno, pues esto fue No, antes, eso fue pero- antes del pero 2010. además- Y Yo no oigan, voté por a la eso. justicia le ponen 5.000 millones y a Ok. una carretera. Perdóneme, No, pero no es una carretera. perdóneme. No, Oigan las yo no voté explicaciones. por eso, no. Permítanme concluir rápidamente la idea. ¿Quiénes financian esa carretera? Coño, pagamos $500 de peaje y también en el Si me presupuesto. permitieran Pero voy a pelear con los legisladores que lo aprobaron. mire, La mayoría de ustedes que Pobrecito pasan Misael. todo ahí lo que le manda el gobierno como un sello gomígrafo. escúcheme, esa carretera, hay dentro de los grupos que financian, están los principales bancos de inversiones de capital, los mismos que nos compran los bonos cuando nosotros salimos a vender. Y lo mismo que Ahora, tienen controlado el sistema eléctrico. la generación aquí. ¿cómo ustedes piensan que La nosotros, mafia. La misma vaina. con la situación financiera que tenemos, Pueden podemos incumplir, atentar eso contra tiene- los eso es un derechos que contrato, tienen ellos? eso es un No, Eso porque es- no trancan por allí. no, la seguridad jurídica, hay un Claro. tema de seguridad jurídica que tenemos que tener, que tenemos que respetar. Finalmente, el Pleno de la Junta Central Electoral, señor Pero no nos director dijo de cuánto le presupuesto, pusieron a la justicia. Sí. Lo mismo, 5.000. lo mismo, lo mismo, 5.000, lo mismo, claro. ¿Cuánto es lo mismo? ¿Cuánto? 5.000 millones creo que Es son. 5.000 Pero le a la puedo decir justicia y cuánto. 2.500 a perfecto, una carretera. perfecto, está Y bien. después quieren justicia. Respóndame esto. El pleno de la Junta Central Electoral acordó enviarle una comunicación al Ejecutivo para acordarle que este año 2015 es preelectoral. Con Lo unas habían- elecciones sui generis. ¿Lo habían olvidado ustedes en el caso de la Junta Central Electoral que el año era preelectoral? No, perdónenme. Recuérdense que nosotros, en el tema de la Junta Central Electoral, al igual que las instituciones autónomas, perdón, las instituciones de poderes, porque la Junta tiene un tratamiento de un cuasi poder del Estado. Sí. Nosotros, en la mayoría de los casos, no manejamos los presupuestos. En algunas ocasiones ellos lo hacen llegar. En esta ocasión nosotros no lo conocíamos y por tanto, como puede ocurrir con otros poderes, tampoco Ok. conocemos los detalles de las necesidades que pueda tener ese organismo. Ah, pero dice Roberto Bueno, Rosario que sí, pues que él se lo mandó gracias. al ministro de Hacienda. Gracias al a Simón director Lizardo. de presupuesto, señores, muchos puntos claros, Sí, sí. muchos puntos Faltan aclarados otros, en esta conversación con Luis Reyes, viceministro de Hacienda y director general de presupuesto. Muchas gracias a Mercedes Carrasco, la asesora de la Dirección General de Presupuesto, y Bernardo Núñez, las carreteras. encargado de Relaciones Públicas. Bueno,
esas son de las ¿Qué cosas. negocito Esas son de este pueblo lleno de pendejos y de todo. Esas son de las cositas que habría esas son de las cositas por las que habría que llamar también, hacerle preguntas. Que llamen a quien sea. A lo que hicieron esos contratos. Porque si tú no merece porque eso. tú haces un contrato y tú dices, bueno, esta carretera va a generar mensualmente 500 millones. Si genera 300, tú pactas un peaje sombra de 200. ¿Y por qué tú la sobreestimas? ¿Y por qué tú proyectas que son 500? Pero tú esa pregunta hay que hacerla a lo que hicieron esa negociación. Somos unos estúpidos. A lo que hicieron esa negociación. Tú sabías que no van a pasar 500. A lo que hicieron esa negociación. ¡Cambio fuera! La circunvalación.